Cuando la musa los inspira. Cuando son fuente de inspiración para otros. Cuando su vocación de servicio fortalece el crecimiento de una patria. Nos encontramos a hombres y mujeres en nuestro andar, capaces de apostar y luchar por cambiar al mundo hacia un futuro mejor. Personas que siguen escribiendo la historia de Venezuela a través de sus talentos, amores y pasiones. Personajes notables. Notables. Fue el primer venezolano en transitar las mejores pistas de motociclismo y Fórmula 1 del mundo. Con pocos recursos, logró lo imposible, al punto de posicionarse entre los mejores. En la pista de Daytona aún es recordado como el campeón más joven del mundo en motociclismo. Con él, la bandera de Venezuela se enarboló en los mejores circuitos donde intervienen los más veloces. Hablamos de Johnny Cecotto. Hijo de inmigrantes italianos, Johnny Alberto Cecotto nació en Caracas el 26 de enero de 1956. Aún recuerda cómo desde niño siempre se sintió atraído por las pistas. La infancia normal de cualquier chico, cualquier niñito en el colegio, jugando con los compañeros, a metras o cualquier otra cosa. Y bueno, en lo que pude, ya muy joven, empecé a manejar moto, aprendí a manejar en las calles de Caracas. Y bueno, esa fue mi primera pista, mi primer entrenamiento para manejar y aprender fue en las calles, en las colinas de Bellomonte y todas esas partes, esas curvas donde conseguía un poco de curvas yo me metía. Su padre, Giovanni Cecotto, tenía un taller mecánico al que acostumbraba llevar a sus dos hijos, José Pepino y Johnny. Yo me iba siempre cuando podía con él en el taller porque me gustaba mucho. Y bueno, ahí empecé a ensuciarme las manos y a desarmar todo lo que podía desarmar. Y bueno, armar, cuando empecé a aprender a armar motores, carburadores y ayudarlo a él, porque él antes corrió en moto. Él fue campeón nacional en 1956 en la categoría Fuerza Libre. Y después en los años 70 él estaba corriendo, empezó a correr carros y en un Volkswagen con un motor, antes con un motor Porsche y después con un motor preparado por nosotros. La infancia de Johnny Cecotto transcurrió entre la escuela, el taller y las carreras de motociclismo en las que competía su padre. Así fue como adquirió todos sus conocimientos en lo que a mecánica se refiere. Ahí aprendí mecánica, técnica, cómo está hecho un carro. Y bueno, después empecé con la escuela en Caracas. Y por fin me fui para el San José de los Teques. Estuve estudiando ahí unos años, hasta los 16 años, cuando empecé a correr moto. Después seguí en el colegio en Caracas, pero ya con las carreras, bueno, empezaron los viajes. Ya a los 17 viajé para Brasil, para Japón, para competir ya en competencias internacionales. Cuando tenía 16 años, un grupo de amigos lo incentivó a participar en su primera carrera de motos como profesional. Cecotto ni siquiera imaginaba que allí quedaría escrito su futuro. Eso fue algo
extraño porque la semana antes, cuando terminaron los entrenamientos, me puse a dar vueltas en la pista junto a otros pilotos, también pilotos que corrían, que fueron, que iban a correr la semana siguiente, que fueron ellos mismos en moto para San Carlos. Nos pusimos a dar vueltas juntos y bueno, yo manejaba muy bien, estaba ahí con ellos. Entonces, el papá de un piloto que se llamaba Ferruccio Dalle Fucine, campeón en aquella época, me preguntó que si yo iba a correr la semana siguiente en Barquisimeto. Y yo le dije que no era mi intención. Y bueno, esa misma tarde regresé a Caracas, me fui a dormir y en la mañana temprano me desperté y dije, sí, yo también corro. Su padre se negaba al hecho de que su hijo se dedicara a esta disciplina, pues el peligro en este tipo de competencias es inminente. Entonces fui para el taller de mi papá y le dije, mira, papá, quiero correr este fin de semana en Barquisimeto, la primera válida. Y me dijo que si estaba loco, me preguntó. Y me dijo, déjame tranquilo, tengo mucho trabajo, no me molestes. Bueno, al ratico volví y le dije, mira, que yo quiero correr este fin de semana y no sé qué. No, olvídalo, no sé qué, porque yo necesitaba el permiso de él, tenía 16 años y necesitaba el permiso para poder sacar la licencia y poder correr. Y entonces, bueno, lo fastidié hasta que me dio el permiso para sacar la licencia. Y cuando ya tenía la licencia me dijo, pero bueno, tú no tienes una braga, no tienes nada para correr, el mono de cuero, ¿no? Y le dije, bueno, no importa, yo corro con blue jean, en jeans. Y me dijo, no, tú estás loco, no sé qué. Por fin lo fastidié tanto hasta que me compró la braga. Y de ahí, bueno, ese fin de semana me arranqué con mi moto de Caracas para Barquisimeto. Sus compañeros le llevaban una gran ventaja, pues la motocicleta de Johnny era comercial y no tuvo el tiempo suficiente para hacerle los cambios necesarios. Yo tenía una moto grande, era un 750 Honda Ford, 4 cilindros. Y esa moto era muy pesada y la arrancada había que empujar la moto para prenderla. Y bueno, yo todavía a los 16 era chiquito, no era muy fuerte y para mí era difícil empujar la moto. La moto tenía arranque eléctrico, pero no se podía usar. Arrancó la carrera, me puse a empujar y a empujar la moto y no podía. Cuando ya no podía más, que me estaba parando, arrancó el motor y bueno, me monté en esa moto y arranqué, pero de último. Ya todos se habían ido, estaban ya lejos. Y bueno, poco a poco lo fui alcanzando hasta que llegué al tercer lugar. Y antes de terminar la carrera se rompió la cadena y me retiré. Pero mi papá estaba muy emocionado después de la carrera. Me dijo, oye, qué buena carrera. Y podías terminar entre los 3 primeros. Podías casi ganar la carrera porque estaba recuperando a los 2 primeros también. Y me dijo, pero bueno, mejor deja las motos, tienes 16 años y cuando tengas 18 yo te ayudo para que corras carros, pero por ahora las motos son muy peligrosas, déjalo. Entonces le contesté que bueno, a los 18 años podía correr carros, pero mientras tanto iba a seguir corriendo en moto. Todo comienzo es duro, o por lo menos esa fue la experiencia de Johnny Cecotto. Tuvo que esforzarse mucho antes de ganar su primer trofeo en Venezuela. A los 16 años no pude ganar una carrera. Al final de temporada, el señor Andrés Hipólito de Benemotos me dio un Yamaha 350, un modelo viejo, y que yo mismo preparaba y empecé a correr con esa. Ahí también los resultados no fueron para ganar. Tuve un par de accidentes y empecé a ganar carreras al año siguiente. Pronto, Johnny Cecotto ganó en todas las pistas venezolanas y cuando llegó el apoyo, pudo viajar para competir fuera de nuestras fronteras. De ahí, bueno, me fui con Ferruccio Dalle Fucine, uno de los pilotos, para Brasil, a correr junto a las 500 millas.
Ahí también fuimos muy rápidos, pero en la largada el motor, yo iba a largar, el motor no prendió, perdí muchísimo tiempo hasta que los mecánicos lograron cambiar las bujías y arreglar el motor para que prendiera. Cuando por fin arranqué tenía ya bastante, no sé, a lo mejor un par de vueltas de retraso y empecé a darle chola y a recuperar hasta que me caí. Y de ahí, bueno, me montaron en la ambulancia, perdí mucho tiempo, aunque yo no quería, yo quería volver con la moto a los pits, pero me agarraron, me montaron, me subieron en la ambulancia y volví a los pits. De ahí me fui corriendo, busqué la moto, la traje para los pits, la arreglaron un poco y bueno, perdimos mucho tiempo. Era una carrera muy larga, 500 millas, son 800 kilómetros. Por fin, al final, llegamos de tercero. Aunque al principio no lograba llegar al primer lugar, pronto su nombre empezó a oírse en todo el mundo, pues su pasión por las ruedas y la suerte estaban de su lado. Yo gané 2 mundiales de moto, llegué de segundo en el 75 gané el campeonato mundial de 350, en el 76 llegué de segundo en 350, en el 77 de tercero en 500, en el 78 gané el campeonato mundial de 750, pero en todos esos años, por ejemplo en el primer año, en el 75, cuando gané el campeonato mundial de 350, podía haber ganado el de 250 también, pero en 4 carreras que iba punteando, se rompió el motor. Johnny Alberto Cecotto. Lo más increíble fue ganar 2 carreras el mismo día. Y eso sí, de verdad que fue algo especial y asombroso para todo el mundo, porque de ahí ganarle al 15 veces campeón mundial Giacomo Agostini y ganar en la 250 siempre con motos de Benemotos, siempre con motos de carrera, pero de venta, es decir, no motos de fábrica, motos oficiales. En cambio, los otros pilotos sí los tenían. Y lograr llegar delante de ellos con una moto menos potente era algo especial. Fue algo especial. Gracias a los conocimientos adquiridos en el taller de su padre, Johnny Cecotto revisaba minuciosamente sus motos, y mientras más grande era el cilindraje, mayor era el reto. Yo mismo trabajaba en mis motos junto a los mecánicos de Benemotos y las preparaba y bueno, estaba concentrado en eso, trabajando día y noche si hacía falta. A mí siempre me han gustado las motos más grandes con los motores más potentes. Los 250, 350, 500, 750, esa es la cilindrada, la capacidad del motor. Y claro, mientras más grande es la capacidad, más potente y más pesada es la moto. La moto que más me gustó y me ha dado más satisfacción ha sido la 750. Moto que logré ganar carreras muy importantes, las 200 millas de Daytona, 200 millas de Imola en Italia, 200 millas del Port Ricard en Francia, carreras importantes en Bélgica, en Spa, y era la moto más difícil y más potente de la época, moto que alcanzaba 340 kilómetros por hora. La primera vez que llegué a esa velocidad fue en Daytona y verdad que la primera vez alcanzar esa velocidad la pista se veía como un embudo. Daytona además tiene curvas con peralte muy alto y eso era todo una cosa nueva, una experiencia
muy distinta de lo que estaba acostumbrado. Y era, bueno, las 200 millas de Daytona entonces era la carrera más importante en el mundo. El primer año con una moto de Benemotos, es decir, no de fábrica, logré llegar de tercero y al año siguiente ganar la carrera. Enseguida las fábricas japonesas, Yamaha y Suzuki, estaban interesadas en mí como piloto. La primera, después del año que corrí con Benemotos, que quedé campeón mundial, Suzuki me hizo una oferta muy importante para correr junto a Barry Sheene, mi amigo, en la categoría 500. Esa era la moto 500 en ese momento más importante, la mejor, con la que él había ganado el campeonato mundial. Pero como reconocimiento a Benemotos y a Hipólito y a la Yamaha, no acepté la oferta y firmé para Yamaha Japón directamente. Las motocicletas no eran lo único que llamaba la atención de este destacado corredor. Ya para ese entonces, la lejana promesa que había hecho a su padre empezó a cumplirse. Desde el 76 hasta el 79 corrí como piloto oficial de Yamaha Japón. Y lamentablemente en el 76 y en el 77 tuve un accidente en la primera carrera del mundial y perdí unas cuantas carreras en esas temporadas. Pero al final, bueno, quedé de segundo en la 350, de tercero en la 500. En el 80, el último año del mundial de motos que hice, empecé a correr en Fórmula 2. Y en el 81 dejé completamente las motos y me dediqué a la Fórmula 2. En el 81 corrí y empecé a obtener resultados en Fórmula 2. En el 82 iba punteando campeonato europeo de Fórmula 2, pero en la última carrera me sacaron y quedé de segundo, subcampeón. Y de ahí recibí una oferta del team de Fórmula 1, Theodore Ensign. El jefe, el señor Maurice Nunn, me llamó, que si estaba interesado en correr con ellos, Fórmula 1, y ahí empezó mi experiencia en Fórmula 1. La primera carrera fue en Brasil, pero era un equipo muy pequeño, no tenía mucho patrocinio. La llegada de Johnny a la Fórmula 1 fue todo un acontecimiento en nuestro país, pero las cosas no iban bien del todo, pues la falta de apoyo y patrocinantes para actualizar su carro lo sacaron del juego. Al principio el carro iba bien. Yo la primera carrera en Brasil ni siquiera había podido manejar el carro antes, sino que lo manejé directamente en las pruebas libres del Gran Premio. Y de ahí fuimos para la segunda carrera en Long Beach. Ahí terminé de sexto. El primer día, el viernes, en la clasificación estaba de quinto. Y en la carrera también iba de cuarto, pero tuve un problema con la caja y bajé al sexto lugar. Después de esa carrera de Long Beach, ya el equipo tenía problemas financieros y no pudo mejorar el carro. Los demás equipos mejoraron y nosotros no. Y después de la mitad de temporada el equipo quebró y no pudimos terminar. Luego de un año no muy favorable para la carrera de Johnny Cecotto en la Fórmula 1, este decide arriesgarse una vez más y firma contrato para la nueva temporada. La segunda temporada en Fórmula 1 la hice con Toleman Hart. Cuando llegué al equipo ya estaba Ayrton Senna con el equipo, él ya había firmado como primer piloto. Y bueno, ahí también fue difícil porque todos los entrenamientos, toda la puesta a punto la hacía él y yo manejaba el carro únicamente durante el fin de semana de las carreras.
Y el motor también era distinto, él tenía el motor nuevo en el 84 con inyección, era un motor turbo entonces, con inyección electrónica, y yo todavía tenía el motor del año anterior con motor con inyección mecánica, y había mucha diferencia de potencia. Corría el año de 1984 y Johnny Cecotto ya se codeaba con los pilotos más destacados de la época. Pero su insistencia por permanecer en la Fórmula 1 casi lo saca del juego. Aún en la actualidad, sufre las secuelas de aquel terrible accidente. Ahí tampoco pude terminar ninguna carrera porque siempre había alguna falla de motor. Una vez me explotó un caucho en Sudáfrica. Y a mitad de temporada, en las pruebas, en las prácticas del Gran Premio de Inglaterra, en Brands Hatch, en la segunda vuelta tuve un accidente muy grave. Choqué contra el guardrail y se destrozó el carro. Eran los primeros carros con la monococa de carbono y al principio no eran muy resistentes y se explotaban. Así que me destrocé las piernas, los tobillos y estuve un año sin correr. Y ya no, con los problemas que tenía a los pies, no podía manejar un Fórmula 1 ya. A pesar de casi perder la vida, Cecotto nunca se dio por vencido. Por esta razón, después de ese momento, decidió volver a las pistas, obteniendo mayores triunfos que en el pasado. De ahí en adelante me dediqué a las carreras de superturismo, de sport, prototipos, y fui piloto oficial de BMW por 10 años consecutivos. Gané varios campeonatos en Italia, en Alemania, es decir, en el 89 gané el campeonato italiano de superturismo, en el 93 campeonatos GT en Alemania con BMW, 94 campeonatos de superturismo, 98 campeonatos de superturismo. Quedé de segundo en el DTM en 1990. Ahí también iba punteando en la última carrera, pero un piloto llamado Schumacher me sacó en la primera vuelta, en la primera curva, perdón. La familia ha sido uno de los principales pilares en la vida de Johnny Cecotto. A pesar de los muchos compromisos que tiene, siempre busca un tiempo para compartir con sus hijos. Tengo 3 hijos. Johnny Amadeus, de 21 años, que está corriendo en la GP2. Jonathan Alberto, de 11, que está corriendo en karting. El año pasado quedó subcampeón nacional en Italia, en la categoría 60. Y este año va a correr en la 100. Y Julie Isabel, que tiene 6 años, que espero que nunca corra, ni en moto, ni en carro, ni en karting, porque es mejor que haga otra cosa. A ella le gusta mucho cantar y bailar, así que ojalá se dedique a eso. Para Cecotto, el hecho de que su hijo mayor quiera seguir sus pasos fue una idea que al principio lo llenó de temor. La primera reacción fue decirle que no, que hiciera otra cosa, que se dedicara a otro deporte, porque es muy importante, yo creo que es muy importante que un joven se dedique a algún deporte. Al final, después que insistió y vi que tenía ganas, bueno, no pude decirle que no. Tampoco pude decirle que fue una tontería, que yo corrí 30 años y sé que son deportes peligrosos, claro, por la velocidad y por los accidentes que pueden pasar. Sinceramente, como me sentía cuando él empezó a correr, eso fue algo muy distinto, muy difícil. Me sentía muy nervioso. Me di cuenta, bueno, como te dije, él empezó tarde en karting, empezó en una categoría ya difícil porque ya ahí consigues a muchachos con 3 o 4 años de experiencia que él no tenía. Y verlo ahí metido en una situación que
era difícil para él. Bueno, sufrí bastante. Después de las primeras carreras, cuando ya empezó a entender y a tener un poquito de experiencia y vi que ya sabía lo que estaba haciendo, entonces las cosas cambiaron un poco. Pero cada vez que uno de mis hijos corre, bueno, me siento muy... es una situación difícil para mí. En perspectiva. Para sus amigos, Johnny Cecotto es un ejemplo de humildad y perseverancia. Sus logros así lo demuestran. Bueno, Johnny es un gran amigo, es un súper amigo, es una persona muy auténtica. Jamás pensarías que te va a traicionar o va a hacer algo en contra de tu confianza. Es un amigo incondicional, como te dije antes, muy detallista, sabe cómo hacer sentir bien a la gente que lo rodea, sabe ser gente. Johnny es una persona bastante reservada, pero indudablemente cuando ya tiene esa amistad o la confianza con la persona, puede ser o es una persona espléndida, abierta, que comparte, aunque a veces uno siempre insiste mucho en ese tema deportivo. Y ahora, en una palabra, conoceremos más sobre Johnny Cecotto. Una frase. Ser leal. Un escritor. Rómulo Gallegos. Un libro. Doña Bárbara. Una obra de arte. El teleférico de Mérida. Un color. Azul. Un lugar. Los Roques. Un líder. Chávez. Un maestro. Mi papá. Un dolor. Perder a alguien que amas. Una alegría. Ganar una carrera. Un triunfo. Ganar un campeonato del mundo. Una canción. Alma llanera. El olor de tu infancia. Una cachapa. El mejor momento de tu vida. Cuando quedé campeón mundial. Un deseo. Ser feliz. Fue pionero en abrir caminos para las nuevas generaciones. Su deseo siempre fue enarbolar el tricolor nacional en todos los sitios donde competía. Hasta aquí, nuestro Notables del día de hoy, donde conocimos más del destacado piloto de carreras Johnny Cecotto. Hasta una próxima oportunidad. Yo me acuerdo cuando volví al país después de haber ganado el campeonato mundial, el primero en el 75. Llegué al país con un pie fracturado, con un yeso y con muletas. Llegué al aeropuerto de Maiquetía en esas condiciones y fue algo que no me esperaba, algo increíble. Había una foto mía enorme, grande como todo el edificio del aeropuerto, y había gente por todos lados. Miles y miles y miles de personas. Y bueno, fue casi me asusté cuando bajé del avión porque todo el mundo se me acercó, todo el mundo me quería tocar, yo ni siquiera podía caminar. Y después de ahí, subiendo para Caracas, toda la autopista, había gente por todos lados, y en Caracas, llegando a Caracas también. Eso fue algo increíble que nunca podré olvidar.